Listo. Ok, entonces vamos a empezar. Una vez abierto el Workbench y verificado que tenemos la base de datos Word que se encuentra aquí, miren aquí, cuando abren el Workbench les aparece este navegador de bases de datos. Aquí dice esquemas o bases de datos. Entonces les aparece las bases de datos que tienen en este momento en su servidor. La que me interesa es esta base de ejemplo que se llama Word. Hay que revisar que se encuentre y que se encuentre en las tablas City, Country y Country Language. Una vez que se tiene eso, ya podemos empezar a trabajar. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a ver el contenido de esas tablas. Para ver el contenido de esas tablas, lo primero que vamos a hacer es utilizar esa base de datos o acceder a esa base de datos. Ya habíamos hablado de ello. Utilizamos el comando use y el nombre de la base de datos que vamos a utilizar. Esta base de datos se llama Word. Sin punto y coma al final, simplemente seleccionamos con el rayito, damos un clic y nos ejecuta esa consulta. En la parte de abajo ya habíamos explicado que nos aparecen los resultados de las consultas, ¿sí? Nos dice el tiempo que se demoró esa consulta y la acción que hizo. Por ejemplo, aquí en Action me aparece la consulta y si se ejecutó correctamente va a aparecer un circulito verde con una palomita de color blanco. Si no se ejecutó bien, va a aparecer un circulito rojo con una tacha de color blanco. Bueno, entonces como se ejecutó correctamente, vamos a ver el contenido, ¿no? Primeramente vamos a decirle show, que ya sabemos que es para visualizar tablas. Voy a visualizar todas las tablas que tiene esta base de datos. Entonces show tables. Listo. Y ejecuto dándole clic en el rayito. Clic. Y ya me aparece que tengo en esta base de datos en la que estoy accediendo, tengo 3 tablas. Aquí se muestra City, Country y Country Language, ¿vale? Entonces ahí aparecen las tablas. Y vamos a ver cómo, vamos a describir cada una de ellas. Vamos a ver cómo es o cuáles son los elementos que contienen, es decir, los atributos y sus tipos de valores. Entonces voy a ponerle aquí el comando describe y y el nombre de la tabla, por ejemplo, la tabla City. Ejecutamos y nos dice que aquí, por ejemplo, esta tabla tiene los siguientes atributos. Tiene el atributo ID, el atributo name, el atributo country, el atributo district y el atributo population, ¿vale? Que tiene que ver con la población. Entonces, esos son los atributos que tiene y los tipos de datos que maneja. En el ID es un entero, en el name es un char, bueno, es muy parecido al varchar de 35 elementos, esa cadena. El country code también es un char de 3 elementos, el district es un char de 20 elementos y la población o population es un entero, ¿vale? Entonces, esos son los datos que me muestra. Ahora bien, más bien esos son los atributos que contiene. Si yo quiero ver todos los registros que tiene esa tabla, entonces los voy a ver de la siguiente manera. Voy a escribir select. Recuerden que select es una palabra reservada para seleccionar. Voy a seleccionar todo con el ay, se me fue el nombre, con el símbolo de asterisco, que es un comodín. En lugar de eso yo podría escribir all, pero nosotros vamos a utilizar el asterisco y ahorita les voy a demostrar cómo funciona el all también. Entonces select asterisco, le digo de qué tabla lo quiero sacar, from la tabla city, ahí está, city, y le doy punto y coma.
Entonces me va a mostrar, me va a seleccionar todos los atributos de la tabla city. Y ejecutamos. Clic. Fíjense que aquí, si se fijan, en la parte de abajo, me señala, ¿sí?, que esa consulta fue ejecutada incorrectamente o hubo un error en esa consulta. Por eso me aparece este circulito rojo con la X de color blanco. Vamos a ver qué pasó. Yo checo, mi tabla se llama City. ¿Estamos de acuerdo? Dice Select asterisco from City. Lo que pasa es que yo seleccioné, si se fijan, estaba seleccionado así, City. Y cuando yo ejecuté con este botón, me ejecutó solo la palabra City. Por eso es que me marcó el error. Entonces tengo que quitar eso, de seleccionar todo y simplemente darle un clic en el rayito nuevamente, clic. Y ahora fíjense bien, me muestra el resultado de esta tabla. ¿Okay? Aquí la tabla, recuerden, se llama City y contiene los elementos que se muestran en pantalla. De hecho, esos que se muestran en pantalla no son todos, de hecho hay más. Yo estoy, ahorita creo que lo voy a hacer un poquito más pequeño para que se pueda ver. Miren, aquí está mi barra, no sé si se alcanza a ver, la voy a intentar hacer un poquito más cerca. Esta es mi barra de desplazamiento hacia abajo o mi barra de desplazamiento vertical. Y hay muchos datos ahí. Sí, entonces, ¿qué pasó acá? Me moví. Ahí está. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, están todos esos registros. Todos esos registros están dentro de esa tabla. ¿Sí? Bueno. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Ok. Bueno, entonces vamos a visualizar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, perdón? No te escuché. Que ninguno por ahorita, correcto. Ok, muchas gracias, está muy bien. Ojalá, qué bueno que no tengan dudas y ojalá que todos los demás tampoco. Lo único que estamos haciendo en este momento es viendo los datos que tienen estas tablas. Quiero ver, por ejemplo, los datos de la tabla, en lugar de la tabla City, quiero ver los datos de la tabla Country. Entonces simplemente le damos el comando select. Yo lo estoy volviendo a escribir para que se vayan acostumbrando a cuáles son los comandos. Select asterisco from, y ahora quiero la tabla Country. ¿Sí? ¿Sí? Podría primero visualizar cuáles son los atributos que tiene. Entonces vamos a hacerlo primero. Describe country. ¿Listo? Y ejecutamos la consulta. Y me dice que estos son los atributos que tiene la tabla country. Code, name, continent, region, surface area, que sería la superficie del estado, bueno, del país más bien, el día de independencia, independent year, population, que ya les había dicho que es la población, life expectancy, que sería el tiempo de vida, o sea, o la expectativa de vida de la población, el GNP, el GNPO, son datos geográficos. Local name es el nombre regional de ese lugar. Government, state, que sería el tipo de gobierno. Head of state es otro dato del estado. La capital y el segundo código, ¿sí? Y estos son los tipos de datos que tienen. Char, enum, por ejemplo, este es un dato nuevo que no habíamos visto antes. El enum es un tipo de dato que solo, vamos a suponer,
a diferencia de los char, tú puedes colocar cualquier cosa dentro de los char siempre y cuando no te pases de la cantidad de elementos que tiene ese char. Pero en el enum solo puedes colocar lo que esté encerrado entre paréntesis, es decir, en su contenido solo puedes poner Asia, Europa, Norteamérica y de la forma en la que está escrito. Eso quiere decir que yo no puedo colocar, por ejemplo, no sé, pelota, por decir algo a lo mejor un poco tonto, pero no puedo colocar pelota dentro de este tipo de dato porque no se encuentra en la lista del enum. El enum es como para indicarle que solo se permiten esos datos y escritos de esa forma. ¿Sí? Más o menos así funciona el enum. Es una especie de lista de opciones disponibles que puedes colocar. Luego viene otro char, un float. El float ya lo habíamos comentado, son para los puntos decimales. ¿Sí? Aquí por ejemplo me dice que puedo tener un número de hasta 10 elementos con 2 decimales. ¿Sí? Luego tenemos un small int. El small int es un entero pequeño, a diferencia del entero normal. El small int es un entero pequeño que va, creo que son 6 elementos los que puede contener, pero ahorita lo vamos a revisar. Tenemos un entero normal, un float. Por ejemplo, este float es un número flotante o un número con punto decimal donde solo puede haber 3 elementos y un decimal. Es decir, que un dato para este tipo de atributos sería, por ejemplo, el 251.4, el 387.2, el 943.1 y así. Por eso se indica entre paréntesis el número de elementos seguidos por una coma y el número de decimales o el número de la parte decimal, ¿no? Aquí tenemos otros flotantes, caracteres o char. ¿Sí? Estos son los tipos de datos que pueden contener los atributos que están a su izquierda. Después tenemos un tipo que se llama null, que me sirve para identificar si yo puedo tener ese campo vacío. Es decir, que cuando yo llene un registro no coloque ese campo. Si dice no, es que el campo es obligatorio y por lo tanto lo tengo que llenar. Si dice sí o yes, significa que ese campo lo puedo dejar vacío. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, voy a pensar. Sí, de acuerdo. Ok, muchas gracias. Ok, entonces ya tenemos más o menos una idea de cómo está construida esta tabla. Y ahora sí voy a ver cuáles son los datos de esa tabla. Entonces para eso escribo select, asterisco, from y el nombre de la tabla, que es country. De esta manera puedo ver todos los registros que se han ingresado a esa tabla. Hay que entender bien esto, chicos. Un registro es el contenido de todos esos atributos y un atributo es un elemento de la tabla. Por ejemplo, esto que están viendo en pantalla, esa pequeña tablita, me dice los atributos que tiene y el tipo de dato que tiene cada atributo asignado. Y los registros son los elementos que se ingresan a ese tipo de datos. Por ejemplo, ahorita con este comando o con esta consulta que escribí aquí arriba, voy a ejecutarla para que me muestre los registros, ¿sí? Entonces voy a darle aquí clic y me muestra aquí los registros, ¿sí? Ya ven, es el contenido de cada una de nuestras filas que identifica a un elemento, ¿sí? Cada registro tiene todos los atributos que tiene esa tabla. Aquí por ejemplo podemos ver, yo aquí selecciono uno, ese es un registro completo, otro registro, otro registro, otro registro, otro registro, ¿sí? Entonces esos son los registros.
Miren, o sea, esta base de datos ya tiene registros bastante amplios. ¿Ok? Luego vamos a ver la última tabla, que sería la de Country Language. Vamos a ver los atributos que tiene. Describe, la tabla Country Language, y vamos a ejecutarlo. ¿Listo? Y aquí me muestra los atributos que tiene esa tabla. Tiene el atributo Country Code, el atributo Language, el atributo isOfficial y el atributo Percentage, que significaría porcentaje. ¿Sale? Aquí me dice los tipos de datos o el tipo de atributo que es. Por ejemplo, Country Code es de tipo char3, es decir, que solo tiene cadenas de 3 elementos o palabras de 3 elementos. Language es un atributo de tipo char que contiene 30 caracteres, es decir, 30 elementos. IsOfficial es un enumerado o un enum en donde solo se puede contener una T mayúscula o una F mayúscula, no contiene otra cosa. Y el percentage es un tipo flotante, es decir, un número con punto decimal que tiene 4 elementos, o sea, 4 elementos de número y un elemento de tipo decimal, es decir, habría elementos como por ejemplo 1000.1 sería un elemento de tipo flotante de 4 y 1, es decir, solo un número para el punto decimal y 4 números para el entero. ¿Vale? ¿Quedan dudas de esto, jóvenes? Coméntenlo por favor. No, por ahorita no. Ok, muy bien. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a ver los registros que hay dentro de la tabla Country Language. Para eso utilizamos el select, asterisco porque voy a mostrar todos, from y el nombre de la tabla que es Country Language. Listo. Y ejecutamos. Y ahora me muestra, fíjense bien, aquí están los 4 atributos que tiene esta tabla, y todos los registros que tiene registrados, valga la redundancia. ¿Sí? Ahí están, son bastantitos. ¿Sí? Bueno, ok. Otra cosa que me gustaría saber es cuántos registros tienen las tablas, y para eso es muy fácil saberlo. Simplemente, en lugar de que me muestre todos los registros, quiero que me los cuente. Y para eso vamos a utilizar una palabra reservada que se llama count. Y entre paréntesis voy a poner el asterisco. De esta forma, lo que voy a hacer es que me muestre cuántos elementos totales tiene la tabla Country Language. Lo voy a ejecutar. Y aquí me muestra que la tabla Country Language tiene un total de 984 elementos. ¿Cómo la ven? 984 elementos. Es decir, 984 registros. Vamos a ver cuánto tiene, por ejemplo, la tabla Country. La tabla Country tiene 239 y la tabla City, que es la última, City, tiene un total de, ejecuto, 4079 registros. ¿Ok? Bueno, listo. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer? Ok, las personas que tengan computadora para trabajar me van a mostrar los atributos de cada tabla, es decir, me van a describir la tabla
Me van a mostrar todos los atributos de cada tabla y me van a mostrar una vista de todos los registros de cada tabla, así como las que hice hace un rato, y además me van a mostrar la cantidad de registros que tiene cada tabla. Son 3 cosas, lo voy a anotar aquí en el Discord para que se tenga bien claro. Voy a irme a la parte de apuntes de base de datos, le voy a colocar fecha, que sería clase, vamos a ponerle aquí clase miércoles, ¿está? Y voy a escribir aquí actividad. Vamos a ponerle mostrar los atributos de las 3 tablas de la base de datos World. Ese sería el 1. Luego sería mostrar los registros de las 3 tablas de la base de datos World. Y por último, mostrar la cantidad de registros que tiene las 3 tablas de la base de datos World. Listo, ahí está. Y vamos a ponerle aquí un comentario, vamos a ponerle nota, 2 puntos, actividad para los que trabajan con computadora. Ahí está. ¿Sí? Okay. Ahora bien, para los que no, pues van a copiar una cantidad, van a copiar pues una cantidad de registros por tabla. Entonces vamos a mostrarles cuáles son los que me van a copiar. Entonces, a ver, vamos a mostrar, a ver, vamos a primero aquí, van a poner, sería describe. Bueno, eso está en el video, así que realmente no importa. Voy a ponerles aquí actividad, los puntos, copiar la tabla de atributos de las 3 tablas de la base de datos World. Segunda actividad, copiar los registros que se indican a continuación. Y los registros van a ser una cantidad limitada, no van a ser todos porque serían demasiados, pero sí va a ser una cantidad limitada. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, voy a ponerle select asterisco from city where, no, vamos a poner limit 25. Ejecutamos. No pasó lista, ¿verdad? No, todavía no he pasado lista. De hecho, todavía me queda tiempo. Nada más voy a terminar esto para que tengan su actividad está, y vamos a ponerle aquí tabla city, ¿verdad?
agosto. Abrir con Excel. A ver, no, vamos a abrirlo con log de notas. Y vamos a hacer un recorte de esto. Listo. Tabla City. No, ¿qué tabla es esta? Es la tabla no, sí, City. Tabla City. Ahí está. Ya se los mandé por el canal de Puntes Base. Vamos a hacer lo mismo con la tabla Country. Cortamos y exportamos esta parte aquí. Vamos a ponerle aquí tabla Country. Cerramos este y abrimos el de Country. Formato, fuente. Ahí está. Se los voy a mandar como archivo, porque como está un poquito difícil de leer como una imagen, entonces se los voy a mandar como un archivo. Subir archivo. A ver, tabla City Country. Perfecto. ¿Qué pasó? Dime. Para los que no tenemos computadora en este momento, ¿qué nos va a tocar hacer para la tarea? No, o sea, los que no tienen, ¿cuánto tiempo no vas a tener computadora? Sinceramente, creo que una semana en lo que la lleva el técnico y la revisa. Ok, mira, esta actividad, como es un poco larga, se las voy a dejar hasta el próximo miércoles, la van a tener como límite, ¿sí? Entonces tú considera, si para el próximo miércoles la tienes, pues se la haces en computadora. Si para el próximo miércoles no la tienes, pues haces la actividad de la libreta. Ok, pues Voy a seguir haciendo el último que me falta, que es el de la tabla de Country Language. Listo. Y nada más le subo este de Country Language. Ahí está. Y la última sería copiar, indicar, copiar. No, vamos a ponerle mostrar la cantidad de registros de las tres. Profe, Dime. ¿ya está el resumen de la tarea? No, todavía no. Ahorita apenas lo estoy haciendo. Dame un segundito.
Ok. Ahí está, listo. Ya está, ya le subí. Bueno, más bien ya indiqué cuál es la actividad. Y obviamente para los que van a hacer una libreta, en la última parte dice mostrar la cantidad de registros de las 3 tablas de la base de datos. Como obviamente no lo pueden hacer con una consulta, en el video que estoy grabando aquí aparece el momento en el que yo muestro esas cantidades. Lo único que me van a hacer ahí es indicar la tabla. La tabla tal tiene tantos registros. La tabla tal tiene tantos registros y la tabla tal tiene tantos registros. En el video que estoy grabando, pues obviamente ahí yo hice esa parte y ahí nada más ustedes la revisan y la copian. Bueno, voy a parar el video, denme un segundito.